de lo que estábamos repasando, quedamos en el ejercicio 4. En el ejercicio 4 decía, determine el dominio y el recorrido de las funciones de la actividad 3. Entonces voy a retroceder acá, espero que no se me vaya la espalda todo esto, para mostrarles cuáles eran las funciones. Creo que ya se me fue la espalda. A ver. No, esto ya lo vimos. Ya después corto el video. Estas eran las funciones. Estas son las funciones de las cuales piden que se determine el dominio y el recorrido. Generalmente cuando uno tiene el gráfico de la función, esta que graficamos la primera, ubicamos 2 puntos y trazamos la línea porque esta es una recta. El gráfico que dio fue una recta, al otro lado. Ubicamos ahí los 2 puntitos de la tabla y nos dio esta recta. Y quiero que pongan ojo porque después viene otra pregunta referente a la recta. Y es referente a esto. Cuando el número que va adelante, de la X, que se llama pendiente, y usted la pueden encontrar como la letra M, ¿ya? Cuando este valor es negativo, la inclinación de la recta es como hacia el lado de los negativos, mirándola desde el eje X. O sea, para acá. No se lo voy a mostrar con las manos porque parece que me ven al revés de como yo me imagino. En cambio, si este valor fuera un 2 positivo, la recta quedaría como para el lado de los positivos. Aquí es como que decrece, y en cambio cuando es positivo va creciendo. ¿Ya? Entonces aquí, mire, fíjense, aquí era menos 2, y cuando es menos 2 la recta nos quedó como para este lado. ¿Se fijan? Decreciendo, como si fuera en una montaña rusa, y aquí va bajando. ¿Se fijan? Y en la que seguía, que también era una recta, esta también es una recta, también ahí hicimos la tabla y ubicamos los puntitos en el plano cartesiano, y ahí la recta nos dio, ven, se fijan, nos dio como para arriba, así como que va creciendo, como una montaña rusa, entonces aquí va subiendo, subiendo, y aquí ese valor, se fijan, aquí el M, la pendiente, es un tercio, cuando este valor es positivo, la línea queda hacia arriba, ¿se fijan? Hacia el lado de la derecha. En cambio, cuando es negativo, va hacia abajo. Ahora, con respecto a lo que estaban preguntando del dominio del recorrido, el dominio se ve en los valores que puede tomar la X, los valores posibles que puede tomar la X. Entonces, mire, piensen, aquí yo puse 2 valores, el 0 y el 3, pero los valores que yo puedo poner acá son infinitos. Puedo poner números negativos, puedo poner números positivos aquí también, ¿se fijan? Puedo poner cualquier número, y todos estos números me van a dar un puntito que va a dar aquí en la recta, ¿se fijan? Si yo tomo el 1 me da como ese punto, como 1,5 diríamos en el eje Y, el 3 me da el 2, ¿se fijan? El 4 me da como 2,5, 2,4 por ahí, ¿se fijan? Pero cada uno de estos valores de la X va a tener una imagen, va a tener un valor que va a ir en la recta. Y es infinita, pues las rectas son infinitas. Aquí uno las acepta ahí porque no caben más, pero se supone que la recta se prolonga infinitamente en ambos sentidos. Entonces aquí el dominio son todos los números reales. Cuando uno habla de todos los números reales, dice que puede tomar valores positivos, valores negativos, el 0, estos valores también pueden ser decimales, fracciones, ahí es cuando hablamos de todos los números reales. Y en el eje Y, las rectas, que son la anterior y esta también. Hola, profe. Hola. Esto también aquí, el recorrido se ve en el eje Y, y si ustedes se fijan, cada uno de estos puntos, aquí va a generar un punto acá en el eje Y, se fijan, va a tener una imagen ahí en el eje Y. Entonces, si seguimos más arriba o acá más abajo, vamos a poder encontrar las proyecciones de todos los otros números que también están aquí en el eje Y. Entonces, el recorrido aquí también son los números reales. También son los números reales. Y acá, esta es la parábola, aquí es donde se ve la diferencia. Mire, fíjense acá. Aquí cuando nosotros ubicamos los puntos y sacamos los valores y los graficamos después, nos daba una curva distinta a la otra, porque la otra se hace con regla, esta se hace a mano alzada, ¿ya? Porque es una curva suave. Esta parábola, si se fijan, aquí cuando yo veo, por ejemplo, el dominio aquí en el eje X,
yo puedo decir, bueno, aquí yo puse números negativos y me dieron bien los resultados, puse el 0, positivo, o sea, puedo tomar cualquier número en el eje X. O sea, mi dominio serían todos los números reales, porque puedo tomar números positivos, puedo tomar números negativos, puedo tomar el 0 y no hay complicación. En cambio, si ustedes miran en el eje Y, la parábola no está tomando todos los números, porque está tomando estos que están acá abajo. ¿Se fijan? Aquí en la tabla también se nota. ¿Ven? Se nota que aquí hay, el resultado aquí me dio negativo, me dio -4, -1, después me dio con el 0, 0, pero aquí me volvió a dar -1 y -4 porque esta figura es simétrica, es igual para los dos lados, por eso es que dan los valores repetidos. Pero lo que quiero que vean es que la parábola, a diferencia de la recta, no toma números, en este caso, para arriba, o sea, toma una parte, no va a tomar todos los números reales. Para esta parábola, toma el recorrido solo números negativos y el 0, porque el 0 no se contabiliza ni en positivo ni negativo, porque es 0. Entonces aquí, mi recorrido para esta parábola es de aquí hacia abajo, o sea, los negativos incluyendo el 0. ¿Se fijan? Y fíjense en esto, porque cuando esto es negativo, la parábola iba hacia abajo. Si esto hubiese sido positivo, esta parábola habría ido cóncava hacia arriba. Y ahí el recorrido habría sido los reales positivos, porque estaría para arriba, ¿se fijan? Más el 0, ¿ya? Esto es importante que lo aprendan porque generalmente cuando ustedes dan pruebas de admisión, la PTU o cuestiones así, siempre a partir del gráfico ustedes tienen que sacar cuál es el dominio y cuál es el recorrido. Y a veces también con la tabla se puede ver eso, o con la forma que tiene la función. Pero en general siempre es más fácil con el gráfico o con la tabla. Pero la tabla también es sesgada, pues no les muestra todo. Entonces, por eso es que lo mejor es el gráfico, para ver el dominio y el recorrido. Entonces, aquí el dominio para la función f, que era la recta, dominio y recorrido, ahí son los reales, números reales. Puede ser cualquier número. Eso cuando les dicen reales, les están diciendo que puede ser un número positivo, uno negativo y también el 0. Para la otra función, que también era una recta, también el dominio y el recorrido eran los números reales. Entonces, lo que ustedes pueden aprender desde ya es que en una recta siempre el dominio y el recorrido van a ser números reales, a no ser que haya alguna situación que lo limite, pero eso sería como algo extra que le tendrían que agregar. Pero así una recta normal siempre va a tener como dominio y recorrido los números reales. En cambio, en la parábola, en la función cuadrática, que era la h, el dominio son los números reales, pero el recorrido para el ejemplo que aparecía ahí es r negativo, los reales negativos, los números negativos y el 0. ¿Ya? La pregunta 5 dice, describe la gráfica de la función f de x igual kx, si k es un número, y dice mayor que 0 o menor que 0. Aquí está lo que yo les decía, pues chicos. Aquí está el asunto. Cuando este número que va adelante, les decía yo, fíjense que en uno era -2 y en el otro era 1/3. Entonces, aquí está esa pregunta que les decía yo que había que observar. Cuando es mayor que 0, esta función de la recta, porque esto es una recta, es creciente, va hacia arriba, ¿ya? Entonces aquí va a ir para arriba. Va a cortar, no sé, en distintos puntos, pero va a ir para arriba. Eso es lo que tienen que recordar. Y en cambio, cuando esto sea negativo, menor que 0 negativo, la línea va a ir hacia abajo, así como que va en picada. ¿Me entienden? Aquí va en subida y aquí va en bajada. Positivo en subida, negativo en bajada. ¿Ya? Así véanlo para que se acuerden. Y aquí está como un cuadro resumen en relación con eso, que se los puse yo, dije, para que les quede más claro. La recta es ascendente, o sea que sube, si m es positivo, el m es la pendiente. Y el ángulo que forma la recta con el eje X va a ser un número que va a ir entre 0 y 90 grados, o sea, va a ser un ángulo agudo, ¿se fijan? En cambio, cuando el m sea menor que 0, sea negativo, la recta es descendente, o sea, va para abajo, y ahí el ángulo que se forma en el eje X va entre 90 a 180 grados, o sea, es un ángulo obtuso. Puede ser que sea 130, 120, 140, 45, ahí, cualquier cosa. ¿Ya? La recta horizontal, aquí, así, es cuando es paralela al eje X y ahí la pendiente es 0. En cambio, cuando la recta
es paralela al eje Y, el M es infinito, parece extraño, ¿cierto? Pero así. Y ahí el ángulo de alfa es 90 y en este caso el ángulo es 0, porque no forma ningún ángulo con este eje, ¿se fijan? Un ejemplo, por ejemplo, podría ser esta, y igual 3x menos 1, aquí el 3 es la pendiente, es positiva, entonces esta recta es de subida, de ascendente. Acá otro ejemplo, podría ser menos 5x, aquí es negativa el m, la pendiente, entonces va hacia abajo, ¿se fijan? Aquí, cuando la recta es paralela, ¿sí? No les va a salir x, saldría así, y igual 2. ¿Por qué 2? Porque la recta está pasando por el 2. Este es el 1, este es el 2, ¿se fijan? Y por eso sería así. Y en esta, en vez de decir y igual 2, lo que va a decir es x igual 1. ¿Por qué? Porque pasa la recta por el eje x y en el valor 1. Ahí está como en una rayita, ¿ya? Y para concluir el repaso, les voy a poner este problema porque aquí esto sí que lo van a aplicar bien directo después en los ejercicios que vamos a ver de función exponencial, que eso es lo que es la unidad del objetivo 2, no sé cuál, 3, no sé cuál número tiene en realidad, de los priorizados. Ya, el número 6 dice, el sueldo que ganará Andrés considera un monto fijo más una comisión por cada venta que realice. ¿Qué expresión modela el sueldo mensual S de X que recibirá en función a la cantidad X de ventas? Ya, aquí lo que les están pidiendo es la fórmula. Eso es lo que les están pidiendo, la función en relación con X. ¿Me entienden? Y la fórmula general. Entonces, lo que conviene hacer en estos casos es hacer una tabla para ir viendo cómo va variando la situación del sueldo de Andrés. Andrés se llama este joven. Ya, aquí tengo una tablita que yo les puse, mire, fíjense, aquí son la cantidad de ventas, aquí el sueldo, y aquí iría como la expresión con números que vamos a poner para generalizarla después. Entonces, Andrés dice que su sueldo son 650,000 pesos, ¿ya? Pero aquí le dice la jefa, sí, es correcto, pero por cada venta que tú realices, vas a recibir una comisión de 12,000 pesos. ¿Se fijan? Entonces, la pregunta del millón. Si Andrés no vende nada en el mes, no vende ninguna cosa, 0 ventas, ¿qué sueldo va a recibir? Me lo pueden escribir en el chat si no quieren hablar. Los sueldo normal, 650. Exacto, muy bien. Recibiría 650,000 pesos. Ahora, si hace una venta, si durante el mes hace una venta, va a ganar la comisión de 12,000. 720. ¿Cuánto? No. 675. No, 672. Ya, a ver, 662,000 pesos. Sí, bien. Y ahora, si fueran 2 ventas las que hace en el mes, 2 ventas significa que va a recibir, 674. claro, va a recibir 2 veces esta comisión, ¿cierto? Y vamos a tener que sumársela a los 650. Entonces aquí serían 24,000 y 24,000 más 650,000 les da 674,000 pesos. Ahora, ¿cómo sería esto como expresión? Los fijos serían los 650 más 12,000, en este caso por 0, porque no le fue mal ese mes, no vendió ninguna cuestión, ¿ya? Para el segundo caso serían 650. Así como le están pagando todo eso si no vendió nada. Sí, no, mal, pero a veces pasa eso. Ojalá ganó el plato fuera así de fácil. No, porque a la larga no serviría, porque la empresa iría a pique, la empresa se acabaría, se iría a bancarrota. Hay que vender. Pero bueno, plata yo. No, pues después ya no le van a poder pagar y no va a tener trabajo, pues. Lo van a tener que despedir a él y a todos, porque se iría a pique la empresa. Hay que vender. Ya, si son 2, entonces sería 650,000 más 12,000 por 2. ¿Se fijan? Entonces, si ustedes se fijan acá, X, que son las ventas, 0, 1, es lo que va variando. Esa es la X porque es lo que va variando. Lo que va a ir fijo va a ser el sueldo base, los 650 y 1,000, y los 12,000, que también ese valor va a fijo. Esto es lo que va a ir variando. Entonces, su expresión general, el S de X, diríamos,
sería 650.000 más 12.000 por X. Acuérdense que el punto no se pone 12.000 X nomás. Se asume que es un por ahí, ¿ya? Entonces, esta sería la forma general. ¿Esto cómo lo sacamos? Poniendo esto como una expresión, digamos, numérica, para después poder generalizar esto para X, ¿ya? Y ahora sí viene, esto es en la materia, digamos, nuevita. Dice modelamiento matemático para describir y predecir álgebra y funciones. Esto ya es de la materia de álgebra y funciones. El objetivo de la clase es describir modelos y representar gráficamente la función exponencial. Y yo aquí les puse un famoso gráfico del coronavirus. ¿Por qué les puse esto? Porque esto, el que está graficado aquí, es una función exponencial. Estas son dos funciones exponenciales. Esta es para Italia, la celeste, y esta es para España. ¿Por qué? Porque el COVID se propaga en forma exponencial. Y el problema es que la función exponencial es una función que crece muy rápido. Porque fíjense que cuando vimos en el repaso que les mostraba yo, la recta, ustedes si trataron de pasar una recta, claro, va a crecer y uno siguiendo la línea, por ejemplo, aquí en el celeste que es Italia, esto tendría que ir creciendo así y así sería proporcional. Sería un crecimiento proporcional. Pero aquí esto se dispara, ¿se fijan? Y acá en el caso de España también pasó lo mismo, se dispara en la cantidad de contagios que hay. ¿Se fijan? Entonces, el coronavirus se modela a través de una función exponencial. Ahora, esa función exponencial obviamente tiene muchos parámetros, porque depende de si hay cuarentena, depende del lugar, depende de muchos factores, del clima, y yo creo que un montón de cuestiones. Entonces, es una función que también va variando de acuerdo a las condiciones que se están dando. Ya, y aquí les voy a poner un ejemplo de aplicación de la función exponencial. Dice, Francisca estudia el comportamiento de dos cultivos de bacterias, el cultivo 1 y el cultivo 2. Ambos comenzaron inicialmente con una cantidad de 1000 bacterias. Aquí está la Francisca, ¿ven? Está mirando en un microscopio. Dice, el cultivo 1 se encuentra en condiciones muy favorables y se triplica cada hora. ¿Se fijan? Y dice, y el cultivo 2, mientras que tanto el cultivo 2 se está probando un antibiótico y a cada hora la población disminuye a su tercera parte. Si dice que el cultivo 1 se va triplicando cada una hora, ¿qué querrá decir? Que si al principio eran 1000 bacterias, ¿cuántas bacterias serían después, chiquillos? 3.000, pues. 3000, justamente. Y si pasa otra hora, ¿cuánto sería? 6.000 y así sucesivamente. No serían 6000, porque se triplica. No, sí, pues no, sería 9.000, no. Serían 9000. Y si pasa otra hora, y ahí serían 9 por 3, o sea, 9000 por 3, serían 27.000. 27.000, ¿se fijan? Después, una hora, mire, fíjense, ya llevamos 3 horas y vamos en 27.000 bacterias. ¿Se dan cuenta lo rápido que es? Al triplicarse es algo mucho más rápido porque en la recta, sí, pues también va en aumento, pero el aumento es proporcional. Pues. O sea, siempre son las mismas veces, así que se va a ir como cambiando, ¿me entienden? En cambio, esta se va disparando, se dispara en forma exponencial, como una potencia. Entonces, ¿qué función permite? Hoy me queda tapado con las letras que salen de la grabación, o sea, permite modelar el cultivo 1. Creo que eso decía. Analiza el procedimiento que utilizó Francisca. Ya. Para hacer el estudio, construye una tabla de valores. Por eso les decía que el último del repaso es lo que vamos a aplicar directamente aquí. Y escribe lo que se muestra a continuación. Esta es la tabla que hizo Francisca. ¿Ven? La misma que habían, que ustedes me estaban diciendo de los valores. ¿No puede escuchar? Dice el Angelito, ¿por qué? Quizás no conectó el audio, ¿no? No puse el audio, quizás está en el celular, hay que correrlo, poner como que uno llame y después cortar. Quizás no sabe eso, no creo. Ya, bueno. Aquí en el cultivo, cuando eran 0 eran 1000, cuando pasó una hora eran 3000, después 2 horas, los 3000 se multiplican por 3, da 9000, después los 9000 se multiplican por 3, da 27.000, y 27.000 por 3
la cuarta hora da 81.000. ¿Se fijan? Va muy disparado. A ver, voy a ver el chat. Ya le están dando cómo hacerlo. Ya, muy bien, que sean buenos compañeros y ayuden a su compañero. Ya, aquí esto lo vamos a escribir un poco desglosado a cabo. Ya, el 1000 queda igual, ¿ya? Pero el 3000 lo vamos a poner como 1000 por 3 para ir, esto es para ir deduciendo la forma en que se va generando la función, porque lo que me están pidiendo es la fórmula, igual como en el ejemplo que les había hecho de repaso. Aquí sería 1000 por 3 por 3, porque 3 por 3 me da los 9 y por los 1000 me da 9000, ¿sí? Y acá sería 1000 por 3 por 3 por 3, ¿ya? Y el otro 1000 por 3 por 3 por 3 por 3. Y entonces, esto si se fijan, esto de aquí es como una potencia, pues este es 3 elevado a 1, este es 3 elevado a 2, 3 elevado a 3 y 3 elevado a 4. ¿Se fijan? Y para el primero lo vamos a poner así, como 3 elevado a 0, porque todo número elevado a 0 es 1 y 1 por 1000 también, para que vayamos viendo la relación que tiene el exponente con el tiempo que aparece acá. Esa es la idea. Entonces el segundo es 1000 por 3 elevado a 1, después 1000 por 3 elevado a 2, 1000 por 3 elevado a 3 y 1000 por 3 elevado a 4. ¿Se entiende, verdad? O si no se entiende, bueno, me preguntan nomás. Fíjense que esos exponentes son lo mismo que el tiempo acá. Y aquí, en el tiempo 0 se pone 3 elevado a 0. ¿Se fijan? En el tiempo 1, 3 elevado a 1. ¿Ven? Ahí. Entonces podemos generalizar con referencia al tiempo. O sea, si llamamos en vez de X, porque podría ser X, pero aquí en el libro aparecía con T, así que por eso voy a hacerlo con T. Si le ponemos T a la incógnita, la función del cultivo, que puede ser cultivo 1 o puede llamarse F, G, eso la verdad que da igual esa letra, ¿ya? La otra era S porque era del sueldo, ¿se fijan? En esta podría ser C de cultivo, pero la otra también es cultivo, así que serían dos C, C1. Entonces acá la forma general para ponerla sería así, F de T, así, F de T igual 1000 por 3 elevado a T. T es como la X del ejemplo anterior, chiquillos. Es como la X. Entonces, ¿aquí podrían haber puesto X y aquí también X? Sí, estaría bueno igual. Solo que aquí se le puso T para que uno lo haga la asociación con el tiempo. Que aquí lo que va es el tiempo. De acuerdo al tiempo que haya transcurrido, que me pidan para el ejercicio, van a saber ustedes cuál es el valor que tienen que reemplazar ahí arriba, porque ese es el valor que va variando en esta función. Esta función que aparece aquí se llama función exponencial, ¿sí? La función exponencial, la característica que tiene es que la incógnita está en el exponente de la potencia. Esa es la característica que tiene una función exponencial. Dice, en este caso la función que permite modelar la situación está dada por f de t, podría haber sido aquí f o g o h o c, cualquier letra, 1000 porque el 1000 es este 1000 de aquí, el 3 porque se triplica, elevado a t, con t perteneciente a los números naturales y unido con el 0. Aquí, esta parte de aquí es muy importante porque les indica el dominio, le está indicando qué valores son los que ustedes pueden tomar en esta función. En esta función, los valores que no dice R, al no decir R significa que acá no vamos a tomar decimales, solo números naturales. Positivos son los naturales. Esa otra característica que tienen los naturales, son solo positivos. Aquí no hablamos de menos 1 hora o menos 2 horas, no. Y tampoco hablamos de 1,5 horas, que podría ser 1 hora y media, no es que no se pueda, pero está definido así. Aquí viene definido así, como cada 1 hora que va tomando la medida de cómo se van reproduciendo las bacterias. ¿Se fijan? Se van triplicando, ¿sí? Donde f de t es la cantidad de bacterias y t es el tiempo expresado en horas. A ver, déjenme ver algo. No. Ah, ya. No, ya, entonces aquí, si uno les pregunta, por ejemplo, el dominio, ustedes tienen que poner esto como dominio, porque ya les están dando en qué momento, entre qué valores, más bien, entre qué valores se está moviendo esta función, qué valores de t está tomando la función. Por eso es que este es el dominio.
Y cuando ustedes también, porque esto se ve harto, cuando ustedes tengan pruebas y todo eso, siempre fíjense no solo en la función que le están dando, siempre también miren las condiciones del dominio que le están dando, porque eso también indica mucho. Porque si ustedes le dicen que el dominio es este, y les dicen que calculen, no sé, pues, para t igual menos 3, o sea, para f de menos 3, ustedes tienen que decir, no, no se puede calcular esa función porque no está dentro del dominio que me están dando aquí. ¿Me entienden? Y ahí no tienen nada que calcular. Simplemente tienen que decir, no se puede hacer porque el dominio aquí está definido por números naturales, que son positivos y no son fracciones ni decimales. ¿Ya? ¿Me entienden? Ya. ¿Por qué la relación f de t, esta, si la función 10 por 3 elevado a t, es una función? Recordemos que para que fuera función, cada uno de los elementos del conjunto de partida, que serían estos, tiene que tener aquí una imagen, y esta imagen tiene que ser distinta. O sea, no puede ser que tenga más de una imagen. Por ejemplo, que el 0 diga que, no sé, porque se reproducen 1000 bacterias, pero también se reproducen 3000. No, eso no serviría, eso ya no sería una función. ¿Se fijan? Esta dice que para 0 son 1000 bacterias, para 1 son 3000. Ninguno de acá tiene la misma producción de bacterias, ni dos producciones de bacterias, así que por esa razón esto es una función, ¿ya? Porque es una relación entre dos conjuntos donde cada elemento del primer conjunto le corresponde a un único elemento del segundo conjunto, ¿ya? Eso es lo que indica que esto es una función. Que cada uno de estos tiene solo un valor, ¿sí? Búscala. Amaro, ¿quieres preguntar algo? ¿No? A ver, ya. No, perdón, se quedó el micrófono, estaba hablando con mi mismo chico. Ah, ya, ya. No hay problema. Ya, en la pregunta B dice, transcurrido un tiempo, la cantidad de bacterias describe un modelo lineal. Ah, es una pregunta. ¿Transcurrido un tiempo describe un modelo lineal? ¿Sí o no? ¿Es una línea el gráfico de esta función? ¿Qué creen? No sé, pues no se ve. Sí, pero por la forma en que va creciendo. Por la forma en que va Sí, creciendo. pues. No, para que sea una línea, la X tendría que estar como pegadita al lado, no como elevado, no como una potencia. La forma de una recta es, por ejemplo, 1000 por 3x, 3 por x, ¿me entienden? La X al lado, como multiplicando. Ahí sería una línea, ¿ya? Pero si dice 3 elevado a x, eso ya no es una línea, porque mire, cuando yo les mostré el gráfico, les dije, si esto, con lo del coronavirus, que les decía, si esto fuera una línea, esto tendría que seguir así como derechito, y eso sube, sube, sube. Si nosotros graficamos esta función, esta va a subir, va a ser como la forma en que les puse el ejemplo en el objetivo. Va creciendo rápidamente, no forma una línea, no es una línea, ¿ya? No hay una proporcionalidad, así como una constante de proporcionalidad en la que estáis subiendo, porque esto va subiendo de acuerdo a una potencia, ¿ya? ¿Qué función modela la cantidad de bacterias en el cultivo 2? Nómbrala como G de T. Ya, la otra era F de T, esta se va a llamar G de T, ¿ya? Aquí yo les puse los valores que Francisca fue midiendo. Ahora, ¿cómo se sacaron estos valores? Recordemos que el cultivo 2, ¿qué es lo que hacía? Se estaba probando un antibiótico para destruir las bacterias y ella decía que cada una hora las bacterias disminuían a un tercio, a la tercera parte, ¿sí? Entonces, a ver, antes de decirles, ¿cómo creen que se van sacando los valores? Si se disminuye en un tercio la cantidad de bacterias, ¿qué seguirá haciendo? No importa si se equivocan, si total, para eso estamos. Yo también me paso equivocando, así que da igual. ¿Qué creen ustedes que se hace si dice que la cantidad de bacterias, gracias al antibiótico, se va disminuyendo, estos 1000 se van disminuyendo en su tercera parte, la tercera parte? ¿Qué operación será? Fíjense que en la anterior, cuando se triplicaba, nosotros íbamos multiplicando por 3. ¿Qué creen que se hará si va disminuyendo la tercera parte? ¿Se divide? Exacto, se divide por 3. Estas se van generando producto de la división. Muy bien, Benjamín Flores también. Sí, bien Amaro, bien Benjamín. Se va dividiendo por 3.
Cada una de estas se divide por 3. Se las voy a mostrar igual, no porque ustedes no sepan dividir, sino que para que vean cómo se va generando, ¿ya? Sí, voy a poner la calculation. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando ustedes ponen 1000 dividido en 3, fíjense que ahí salen los 333,3 periódicos. ¿Se fijan? Ahora, si esta cantidad la divido por 3 de nuevo, ahí sale lo que va quedando, se va dividiendo por 3 y ahí da 111,1 periódicos. ¿Se fijan? Entonces aquí cada vez se va, estoy dividiendo, y fíjense que van disminuyendo, porque esa es la idea del antibiótico, porque vaya disminuyendo la cantidad de bacterias, porque se vayan muriendo. Esto va tendiendo a cero, se supone. ¿Se fijan? Va quedando un poquito, hasta que ya se supone que no va a quedar ninguna. Entonces, acá, ¿esto cómo se va a modelar? Siguiendo la forma anterior, aquí esto sería la primera 1000, igual que en la otra. ¡Ah, qué original! En esta sería 1000 por 1/3, ¿ya? Porque sería equivalente a dividir esto por 3. Lo vamos a poner con la fracción. Esto sería como 1000 por 1/3 y por 1/3 más, porque hay que volver a dividir, se divide 2 veces por 3 la operación. ¿Me entiendes? Dividimos por 3, ponemos al igual, volvemos a dividir por 3, ¿ya? Aquí para el 37,037 periodos, también lo volvimos a dividir 3 veces y acá lo mismo, se dividió, pero aquí 4 veces. ¿Se fijan? Esto es para que veamos cómo va a ser el modelo, para la fórmula que les decía yo. Entonces, acá, ¿cómo se escribiría como potencia? Se escribiría así, 1000 por 1/3 elevado a 0. Aquí cuando tienen fracciones, chiquillos, se pone el paréntesis, tienen que poner el paréntesis, es obligatorio, no lo vayan a olvidar, porque si ustedes no le ponen el paréntesis, están indicando como que se está elevando a 0 solo el 1, y como que el 3 no está elevado a 0, ¿se fijan? En cambio, cuando ustedes ponen el paréntesis, están indicando que ese 0 aquí, este 1, es para tanto el numerador como el denominador. ¿Me entienden? Por eso que tienen que ponerlo así, entre paréntesis, así, ¿ya? Esto también, ustedes también saben que con la calculadora pueden probar esas situaciones. Pueden poner ahí como una fracción, como el dividido se ponen algunas calculadoras científicas tienen para poner fracciones, pero si no tienen, ustedes ponen 1 dividido en 3 y pónganlo elevado a 2, por ejemplo, sin paréntesis, y pónganlo elevado a 2 con paréntesis, y se van a dar cuenta ahí de la diferencia que da numéricamente, ¿ya? Aquí sería 1000 por 1/3 elevado a 3, y acá sería 1000 por 1/3 elevado a 4. Entonces, ya viendo esto, se fijan que también aquí los exponentes están relacionados con los tiempos, con el t, que sería. Pero aquí la única diferencia con la anterior es que en vez de usar 3, se usa 1/3, ¿sí? Esto va disminuyendo a la tercera parte. Entonces, la fórmula va a ser así. GT igual 1000 por 1/3, entre paréntesis, elevado a 3. Esa es la forma. ¿Se fijan? La diferencia de esta función con la anterior es que la otra iba creciendo. ¿Se fijan? Esta, en cambio, es decreciente. Va decreciendo. Fíjense que en la anterior iba creciendo. Y eso de si crece o decrece tiene que ver con el valor que uno pone aquí, con el que se va la base de la potencia que estoy utilizando. Cuando ese valor, a ver, mejor ustedes díganme, ¿qué valor tiene que ser para que sea creciente? Para que sea creciente la función. Me refiero a este valor que está aquí. Positivo. Ya, pero este también es positivo. 1/3 también es positivo, y aquí en este caso va decreciendo. Así que no tiene que ver con el signo, no es el signo. ¿Qué otra cosa podría ser? Miren, en la anterior, cuando se triplicaba, esto nos dio que crecían los valores. Aquí todos estos valores iban cada vez aumentando. Iba 1000, 3000, 9000, 27000, 81000 y así infinitas veces. En cambio aquí, cuando es 1/3, la tercera parte, estos van disminuyendo cada vez más chicos. ¿Se fijan? 333, 111, 37, 12. ¿Se fijan? Entonces, mi pregunta, a ver, ¿a quién se le ocurre en qué va el hecho de que la otra sea creciente y esta sea decreciente? No es el signo. ¿Qué cosa sería? Porque ambos son positivos. El 3 y el 1/3 son positivos. ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia? ¿Se le ocurre a alguien?
Yo se les digo. No sé, pues dígalo usted para ver si sabe. A ver si se, ya. Cuando el valor de la base esta es mayor que 1, no igual, mayor que 1, porque si es igual a 1 queda siempre igual, no quedaría como una función exponencial. Cuando es mayor que 1, o sea, 2, 1,2, ya 1,5, 2,3, 3, como en el ejemplo anterior, la función exponencial es creciente. En cambio, cuando el valor va entre 0 y 1, como un medio, un tercio, un octavo, 0,5, 0,6, ahí está dicho como decimal, ¿ya? Cuando ese valor va entre 0 y 1, no 0 ni tampoco 1, entre esos valores, ahí la función es una función decreciente. Es función exponencial, pero va decreciendo, va bajando, va disminuyendo los valores. ¿Entienden? ¿Ya? Esa es la diferencia. Ya. ¿Cuántas bacterias? ¡Ay, no veo! ¿Ustedes ven lo que dice el enunciado? ¿Cuántas bacterias habrá en no sé cuánto? En cada cultivo al cabo de 8 horas. Ah, ya, muchas gracias, Rubén, gracias. Al cabo de 8 horas. Y entonces, en cada cultivo, ya. En el cultivo 1, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que reemplazar en la función, esta era la función. ¿Qué es lo que hay que reemplazar? ¿Qué es lo que habría que reemplazar? ¿El 3 o no? Aquí Los donde, números. claro, aquí tendríamos el 1000 y el 3 son los valores fijos. ¿Dónde iría el 8? Ah, bueno. Sería donde, No sé. aquí, donde está la T. Sería, Ah, ya. porque el tiempo es lo que va variando. ¿Se fijan? Entonces aquí estamos considerando que el tiempo pasaron 8 horas. Entonces, si pasaron 8 horas, tenemos que poner f de 8 igual 1000 por 3 elevado a 8. ¿Ya? Entonces, aquí lo que va variando es la T, y la T es la cantidad de horas. Ahora esta parte, bueno, ustedes la sacan con calculadora nomás, pues no, esto no hay que